Vamos a ponernos en presencia de Dios para iniciar con nuestro club de lectura y con este bloque temático que tiene que ver con la escatología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Hijo y Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Ilumina las tinieblas de tinieblas nuestro de mi corazón. corazón. Dame Danos perfecta berrecta esperanza Perfecta y cierta, esperanza caridad cierta, perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, espíritu y Señor, esto, conocimiento. Señor, para para que que cumpla cumplamos tu tu santo santo y y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. María, trono de sabiduría, ruega Ruega por Ruega por por nosotros. nosotros. En nosotros. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues les decía, vamos a hablar en este bloque temático sobre la escatología. La escatología tiene que ver con los últimos días o el famoso fin de los tiempos, ¿no? Tiene que ver con esto. Ahora, una acotación primera en todo esto. Cuando hablamos del fin de los tiempos o de los últimos días, desde el ámbito cristiano, católico, teológico, nos estamos refiriendo no al fin del mundo, ¿no? Sino a la configuración o transformación de todo lo creado en Cristo. Eso es súper importante que lo entendamos. Cuando hablamos de lo escatológico en teología, no hablamos del fin del mundo como acabado, como va a desaparecer, como aniquilación, sino hablamos de este fin o final de los tiempos como transformación. Desde ahí hay que entenderlo, sobre todo porque parece que en nuestra sociedad o nuestro imaginario, cuando hablamos, por ejemplo, incluso, que no es exactamente lo mismo, pero para la analogía lo vale, cuando hablamos de la apocalíptica teológica también, ¿no? El apocalipsis de manera inmediata lo referimos justo hacia destrucción, fin, muerte y todo esto. ¿No? Y no, la misma apocalíptica es una forma esperanzadora de transmitir un mensaje, muy codificado, ¿no? Pero un compartir un mensaje esperanzador. Y bueno, como sea, van generando muchas películas, ¿no? En torno al fin del mundo. Y muchas de estas tienen que ver con la religión, ¿no? Particularmente la cristiana, porque pues es de las que más aborda esta perspectiva. Ahora bien, hablar de escatología, vuelvo a decirlo, es hablar, sí, básicamente, hablar de lo que va a pasar de la muerte, después de la muerte, perdón, básicamente sería esto, pero que a nivel teológico nos hallamos o nos encontramos en una de las materias teológicas que más abstracciones tiene, es decir, más hipótesis teológicas, que estas hipótesis teológicas a lo largo de la tradición de la Iglesia han ido cobrando importancia tal que han sido pronunciadas por el magisterio eclesial. ¿No? Y entonces pasan a formar parte de los dogmas o de la dogmática o de la doctrina del cristianismo, ¿no? Pero vamos a entender aquí, recuerden que estamos intentando con estos club de lectura, con las mismas charlas, acuérdense que nuestro objetivo es ir dando pasito seguro en función del mejor entendimiento de nuestra fe. Esto implica una maduración, lo que a su vez implica, ¿no? En muchos momentos lo he dicho, lo que a su vez implica darnos cuenta que las cosas no son simplemente como las creíamos o como nos las transmitieron. Y que por eso a veces esto nos juega un poco complejo en nuestra mente, porque de pronto nos podemos sentir como engañados, ¿no? O algo por el estilo. Pero tendremos que entender que aquí lo vamos expresando más bien de un crecimiento en la fe. El ejemplo que siempre les pongo, ¿no? Cuando unos pequeños nos preguntan o preguntan en general cómo se hacen los bebés, normalmente la cigüeña, los traen de París, en fin, todo esto. ¿No? ¿Por qué? Porque el niño todavía no tiene la capacidad para entender o captar el cómo se hace un niño. ¿No? Entonces viene una explicación que el niño pueda entender. Se está engañando al niño, no es esta línea de que se está engañando, simplemente se le está expresando
una forma en que él pueda entender. Crece el niño y la obligación sería hacerle entender concretamente cómo se hace un bebé, ¿no? O los famosos Reyes Magos también, ¿no? Que cuando se crece viene esta, en fin, muchas cosas que aquí se van teniendo y entonces también nosotros lo tenemos así con la fe. Y desde este preámbulo, pues, nos acercamos a la gran escatología, ¿no? Déjenme compartirles pantalla para desde aquí participar con esto. Y bueno, estamos aquí. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya, Y ya, Perfecto, ya, perfecto. ese. Excelente, gracias. Nosotros nos vamos a encontrar entonces aquí con una forma de introductoria de ir viendo lo que es la escatología. Fíjense, y ya el mismo título se nos va presentando como muy sugerente, hablar de lo último, ¿no? Y entonces esto implica que la escatología es justamente hablar de lo último, desde los últimos, que es la forma en cómo se va a tener más concreta. Algunas consideraciones en torno al tratado de escatología. Y aquí nada más esto es como a modo de resumen, lo leo yo. El autor presenta así algunos de los elementos fundamentales de su último libro de escatología recién publicado. Propone una radical revisión de la perspectiva tradicional, puesto que carecía de sentido de la historia. Fíjense, aquí importante. De esta escatología, muchas ya de aquí de lo que vamos a ir viendo, lo escatológico en la perspectiva tradicional carece o carecía de sentido de la historia. Proponía una salvación individualista y caía en un espiritualismo y hablaba solamente de la salvación del alma. Fíjense lo importante que es esto porque es básicamente en donde se nos fue formando a nosotros desde la perspectiva tradicional. Cuando digo esto no trato de no emitir un juicio de valor, es decir, no porque digo perspectiva tradicional significa mala, negativa, no adecuada, no. Simplemente es como es esta forma de perspectiva tradicional, ¿no? Pero carecía de sentido de la historia. ¿Por qué? Porque ustedes no me van a dejar mentir, se nos formó en una perspectiva donde lo que importaba que era ganarse el cielo. No, era lo que importaba, ganarse el cielo. Y está bien. El problema con esto es qué entendemos por cielo y qué hacemos antes de llegar al cielo. O sea, vienen ya aquí implicadas estas preguntas, porque si lo que importaba era el cielo, lo que está en el cielo, que dicho de manera muy gráfica decíamos está arriba, eso gráficamente implica que lo que está aquí abajo, donde estamos nosotros, por contraposición, no es el cielo. Y como lo que importa es el cielo, lo que está arriba o en cualquier otro lugar, lo que está aquí no importa del todo. ¿No? Fíjense nada más todo esto que teníamos. Por eso se proponía también una salvación individualista, ¿no? Y aquí la perspectiva era, mientras yo me salve, no me importa si ustedes se salvan o no se salvan. Yo lo que quiero es salvarme a mí, ¿no? Entonces hay una salvación individualista. Y también desde un corte espiritualista o espiritualismo. Aquí fíjense, hay que distinguir entre la espiritualidad y el espiritualismo. La espiritualidad es dejarse guiar por el espíritu, en la historia, en el día a día. Cuando hablamos de espiritualismo, es una perspectiva desviada de la misma espiritualidad. ¿No? Por ejemplo, el domingo, ¿no? Nosotros leíamos el Evangelio en la celebración eucarística, ¿no? De esta expresión de Marta y María, que el mismo relato, fíjense nada más, en la interpretación tradicional, ¿qué se decía? ¿Es más importante estar orando
que hacer cualquier otra cosa. ¿Y en dónde se fundamentaba esto? En el dicho de Jesús: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y sola una importa, Ujú. ¿no? Y de manera como inmediata se llevaba la idea de lo que importa es rezar. Y lo demás, las tareas y lo que tenga que ver, no tiene tanta importancia. Fíjense, ahí está ese relato que nosotros no lo encontramos en esta expresión tradicional, ¿no? Pero la forma de entender esto con Jesús, ¿no? Es entender que hay un tiempo para todo. En ese momento estaba Jesús y lo más importante, claro, era el recibirlo, el encontrarse con él. Pero fíjense lo interesante, porque Jesús jamás dice: no hagas absolutamente nada después de que yo me vaya. No lo dice. Este entendimiento de Marta, Marta, te preocupan otras cosas cuando solo uno es lo importante, es porque el maestro está ahí, la fue a visitar. Y entonces tiene sentido, ¿no? Porque si nosotros, cuando Dios viene a nuestro encuentro, nos preocupamos de cualquier otra cosa menos del encuentro con Dios, pues eso es una equivocación. ¿Me explico? ¿No? Entonces, desde esta perspectiva espiritualoide o espiritualista, era como se entendía. Y lo que se privilegiaba, evidentemente, en función de esto era la salvación del alma, porque a final de cuentas había una separación entre alma y cuerpo. El cuerpo, como se lo comían los gusanos, pero el alma es la que iba con Dios, o la que va con Dios. ¿No? Y entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo único que va a pervivir de todo esto? El alma. El cuerpo, no. Luego, entonces, hay que salvar al alma y el cuerpo, pues como sea. Son las formas que la escatología se iban presentando. Ahora, al plantearse la realidad del cielo y del infierno, considera este discurso como una aporía y una palabra penúltima. La aporía es un razonamiento que no tiene un final, es decir, que no tiene un resultado final o una expresión final, sino que hay un tope de pensamiento. De aquí ya no se puede pasar, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Y una palabra penúltima, esperando que la última palabra de Dios sea también su primera, la del amor. Y por eso les decía, cuando hablamos de escatología es hablar de la realidad del hombre después de la muerte, ¿no? Incluso desde la muerte misma, para entender desde la perspectiva cristiana qué es la muerte, desde esta perspectiva. Y de aquí arrancaría la escatología. Básicamente es qué va a pasar después de la muerte, después de que muramos, ¿qué viene? Y por eso nosotros vamos a encontrar que las expresiones más clásicas de esta escatología es la del juicio, ¿no? Y en función del juicio, o salvación, o condenación, o en todo caso, purgatorio, ¿no? Y entonces ahí es donde nos encontramos. ¿Vamos bien hasta aquí? A manera introductoria. Correcto. Bien, entonces atendiendo esto, vamos ahora sí a ir dando lectura a nuestro texto. ¿Quién nos puede ayudar a comenzar a leer? Yo leo. Adelante, por favor, Abel. Como dijo Hans Urs von Balthasar a mediados del siglo pasado, la escatología se ha convertido en el rincón donde fructifican las tormentas que de vez en cuando renuevan la teología. Por esto, después de un largo tiempo de arrastrar una lánguida existencia, de pronto la escatología se convirtió en una dimensión reencontrada del pensar teológico. Karl Barth, en su comentario a la carta a los romanos, ya había afirmado que absolutamente nada tiene que ver con Cristo, un cristianismo que no sea del todo escatología. Hoy en día más bien parece que el tema estrella de la odierna reflexión teológica es el diálogo interreligioso. Sin embargo,
Esto no nos dispensa de la cuestión de cómo plantear hoy el tratado de escatología. Para llevar a cabo esta tarea, será útil caracterizar, en primer lugar, la manera tradicional de cultivar el tratado con la finalidad de hacer ver sus deficiencias. Para ello nos remontamos, pues, a la manera de hacer teología de antes del Concilio Vaticano II. ¿Continuó? Sí, nada más aquí está, porque fíjense, ahora mucho se insistía, nada más por hacer este comentario, mucho se insistía en esta escatología, en qué es lo que va a pasar después, cómo nos vamos a salvar, etcétera, y ahora parece que el tema es justamente este diálogo interreligioso. Como hemos visto, a medida que vamos avanzando en el tiempo, van cambiando las perspectivas teológicas y los intereses teológicos. Como en la época contemporánea estamos muy insertos en la perspectiva del diálogo intercultural, de todo el auge de la cultura, de cómo entender las culturas. En México, por ejemplo, el, este, bueno, ya desde el gobierno pasado, desde la administración pasada y esta todavía, ustedes recordarán que se ha insistido a hablar mucho de la cultura o de los pueblos originarios. ¿No? Y tanta insistencia, más allá de que si sí se llevó, no se llevó en la práctica y todo eso, ahí está, ¿no? Es una bandera del oficialismo federal actual, ¿no? La idea de rescatar a los pueblos originarios y su cultura y todo lo que tiene que ver, ¿no? Y por eso ahí la insistencia de que España pidiera disculpas a México y bueno, todo este rollo que se generó alrededor de. Pero aquí lo importante justamente es este respeto, este diálogo cultural o intercultural, que es lo que está permeando en las reflexiones contemporáneas. Por eso, asumiendo esto, la perspectiva religiosa también asume un diálogo interreligioso, ¿no? Y desde ahí se tendría que precisar. Pero bueno, desde ahí sería esto. Pero para entender la escatología en la época contemporánea, como lo vamos a ir entendiendo, pues se parte del tratado clásico de los novísimos, ¿o ¿no? De novissimis en latín, de los novísimos en español. Adelante, Adri, por favor. Como es sabido, el tratado sobre las postrimerías se ocupaba de la muerte, del juicio particular y universal, del cielo, del infierno y del purgatorio. La reflexión de los teólogos tenía mucho de reportaje anticipado de los últimos tiempos. Karl Rahner, es decir, se hablaba de estas realidades de manera objetivada y cosista, de física de las ultimidades. Hablaba el cardenal Yves Congar como si el más allá fuera una mera prolongación del más acá y como si entre una y otra dimensión no hubiera solución de continuidad. El tratado sobre las postrimerías adolecía también de falta de sentido de la historia. La historia no pasaba de ser más que el gran teatro del mundo, en el cual solo importaba representar a la perfección el papel que a uno le había tocado para poder conseguir el digno premio en la vida eterna. Podríamos hablar de un docetismo histórico. La historia parecía muy importante, pero de hecho no lo era. Con ello, el discurso de la religión como opio del pueblo adquiría todo su dramatismo y verdad. Para la fe cristiana esto acaba siendo insostenible. La historia tiene una innegable densidad teologal desde el momento en que Dios ha entrado en ella y por tanto no le es indiferente lo que en ella tiene lugar. El tratado adolecía también de un planteamiento individualista. Solo importaba la salvación de la propia alma, mientras que la salvación de la historia y de la de los demás eran contempladas con indiferencia. El Vaticano II y la teología de la liberación nos hicieron caer en la cuenta de la necesidad de salvar la historia,
recuperando la categoría bíblica de la historia de la salvación. Traemos a colación algunos testimonios que nos harán ver en qué podría consistir este cambio de mentalidad, que pretende superar un planteamiento exclusivamente individualista de la salvación. En primer lugar, veamos unas afirmaciones de Tomás de Aquino. A la felicidad de los bienaventurados se les concede contemplar perfectamente la pena de los condenados, puesto que ellos no pueden tener parte en ninguna miseria, no se compadecerán de las miserias de los condenados, sino que gozarán de las penas de los impíos, considerando en ella el orden de la justicia divina y el hecho de haberse librado ellos mismos de estas penas. Comparemos la opinión de Tomás con esta oración de San Francisco Javier. Eterno Dios, Creador de todas las cosas, acuérdate que tú solo creaste las almas de los infieles, haciéndolas a tu imagen y semejanza. Mira, Señor, cómo en oprobio tuyo se llenan de ellas los infiernos. Acuérdate, Señor, que tu Hijo Jesucristo padeció por ellas, derramando tan liberalmente su sangre. No permita, Señor, que el mismo Hijo tuyo y Señor nuestro sea por más tiempo despreciado de los infieles, antes aplacado por los ruegos de los santos, elegidos tuyos, y de la iglesia beatísima esposa de tu mismo Hijo. Acuérdate de tu misericordia, y olvidado de su idolatría e infidelidad, haz que también ellos conozcan al que enviaste, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra, por el cual somos libres y nos salvamos, a quien sea gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Qué bonita oración. Sí, Nos encontramos, nos encontramos aquí también con la existencia del infierno y el eterno dolor de quienes se debaten en él. Sin embargo, se observa un cambio de mentalidad. Aquí la existencia del infierno es considerada un oprobio, una vergüenza para Dios, y Javier, el misionero, se la echa en cara a Dios mismo, apelando a su misericordia, que se olvide de la idolatría e infidelidad de los que no conocen a Cristo y los conduzca a todos al conocimiento de Jesús, que es salvación para todos. Damos un paso más y nos encontramos con el testimonio de Teresa de Lisieux. Pero tú, pero tu hija, Señor, ha comprendido tu divina luz y te pide perdón para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres pecadores, hasta que llegue el día que tú tienes señalado. Y no podrá decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos: ten compasión de nosotros, Señor, que somos pecadores. Haz, Señor, que volvamos justificados, que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe la vean, por fin brillar. Teresa, nacida y crecida en el contexto cerrado de una familia burguesa y tradicional del siglo XIX, que confiesa que en su más tierna juventud vivía su fe en medio de resplandecientes claridades, acaba los días de su vida en medio de una profunda crisis de fe. Duda de la existencia del cielo. La acechan los razonamientos de los más encarnizados ateos materialistas y, sin embargo, en medio de esta crisis, no se encierra en sí misma, en ademán de protegerse, sino que se siente solidaria y hermana de tantas personas sumidas en las tinieblas de la falta de fe y esperanza. Y su reacción es sentarse a la mesa con ellos y ellas, como lo hacía Jesús con fariseos y publicanos,
y se murmuraba de él por esto. El modo clásico de desarrollar el tratado de escatología adolecía también de un planteamiento espiritualista. La prioridad era salvar el alma, lo cual instauraba un dualismo de alma y cuerpo, priorizando uno de los elementos, el alma. Por eso hablamos de dualismo y no meramente de dualidad. Esta se halla abierta a la comunión. Lo dualista, en cambio, tiende a la escisión. Nos detenemos aquí un momentito, porque entonces, bueno, esto simplemente va ampliando lo que medianamente ya había dicho o había comentado, ¿no? Se iba asistiendo más bien hacia una perspectiva individualista. Acuérdense, nosotros somos seres duales, no dualistas. Duales, ¿por qué? Porque tenemos un constitutivo corpóreo y un constitutivo anímico, cuerpo, alma. Pero no es que sea la sumatoria de cuerpo más alma y sea el hombre. Según la terminología hebrea y el pensamiento hebreo, el hombre no tiene cuerpo, todo él es cuerpo. El hombre no tiene alma, todo él es alma. Por tanto, estamos diciendo que somos seres duales en cuanto que tenemos estos dos constitutivos, pero en unidad. Por eso, y aquí ya lo ya lo voy a ir adelantando, por eso cuando nosotros morimos, aunque sí hay una separación entre cuerpo y alma, en el alma queda guardado, conservado de una manera única y original todo lo que nosotros somos. Pero esto no implica así sin más que entonces el cuerpo, como es el que no va a permanecer, no tenga mayor importancia, ¿no? Por eso nosotros los cristianos sostenemos la resurrección de la carne, o la resurrección de los muertos, ¿no? Y ahí se encuentra, claro, si en todo caso hay una separación entre alma y cuerpo, en un determinado momento, al final de los tiempos, en esta escatología, en este escatón, vendrá nuevamente la resurrección para que se vuelvan nuevamente eh, unidos, alma y cuerpo. Fíjense lo importante, por eso no podemos sostener la única salvación del alma ni el dualismo. Sí dualidad, no dualismo, ¿no? Y otra cosa que aquí ya se va arrojando bien interesante es la idea del infierno, que a continuación es como el temita a seguir. ¿Por qué? Todo esto, acuérdense, va a ir surgiendo en cuanto que en el mundo hebreo no existe exactamente el cielo. Acuérdense, para el mundo hebreo existe el Sheol, el lugar a donde van todos los muertos, ¿no? Sin importar si son buenos o malos. Una vez llegado el fin de la vida biológica, van al Sheol, donde todos están. Y luego a medida que vamos avanzando en la reflexión, pues bueno, empieza la pregunta de, no puede ser posible, o más bien la expresión, no puede ser posible que los que nos portamos bien tengamos el mismo fin que los que se portaron mal. ¿No? Y entonces aquí comienza el punto. Si yo me porté bien y todavía con más razón me va mal en la historia, ¿cómo es posible que al final me termine yendo todavía mal cuando me porté bien? Y es que se porta mal, le va bien al fin en la vida y al final no puede ser posible. Y entonces poco a poco fue empezando a surgir la idea de la retribución post-mortem, ¿no? Después de la muerte. La retribución de si me porto bien no va a ser aquí en la historia de manera inmediata, sino va a ser después de que muera. Y entonces, en función de todo esto, se fue empezando a generar, ya esto sí nos lo vamos a ir encontrando más propiamente con el mundo cristiano, sobre todo cuando el cristianismo se encuentre con el mundo griego o con el pensamiento griego filosófico, ¿no? Y entonces aquí sí va a empezar esta idea de los dos planos, el cielo y la tierra.
Pero como venimos también de esta expresión de tradición, donde al justo, si no se le paga aquí y ahora, se le va a pagar en una segunda vida o en la vida, en el famoso más allá, entonces empezó la perspectiva de la idea del cielo como recompensa a los que nos portamos bien e infierno como, bueno, recompensa, mejor dicho, castigo a los que se portaron mal. Y entonces por eso, para nosotros, de alguna manera, o para el mundo cristiano, fue muy fácil empezar a condenar a la gente. ¿Por qué? Porque como no se ceñían a la moral cristiana, no se ceñían a lo que mandaba la iglesia, entonces de manera inmediata que era, te vas a condenar y vas a arder en el infierno. ¿No? Pero fíjense la perspectiva psicológica que hay también de fondo de todo esto, ¿no? Es decir, yo me porté bien, merezco un premio. Aquel que se portó mal, merece un castigo. Por eso, en este sentido, es muy difícil, ¿no? Atender a la perspectiva, humanamente hablando, de quién se va a salvar y quién se va a condenar. Porque eso solamente lo puede saber Dios y la persona misma en cuanto a lo más profundo de su corazón, ¿no? Entonces, desde aquí, pues bueno, tendríamos que ir partiendo de todo esto. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo ven esto? Yo, Iván, Sí, Sol. dices que somos seres duales, alma y cuerpo y alma. Ajá. Entonces, ¿el espíritu dónde queda? Esta es normalmente, o en la tradición de la iglesia, se solió identificar es sobremanera estos dos grandes constitutivos, alma y cuerpo. Cuando hablamos de la dimensión espiritual, está el mismo término espíritu, teológicamente hablando, es un poquito complicado de atender. Porque para hablar de espíritu tendremos que hablar, en el hebreo existe la palabra basar para cuerpo y existe la palabra nefesh para alma, ¿no? Entonces, atendiendo a esto, el basar es el cuerpo, nefesh alma, y el tercer término, que es el que tú preguntas, Sol, es el que tiene que ver con la ruaj, ¿no? Pero da la casualidad y complejidad al mismo tiempo que el término ruaj es de los más complicados de atender, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la ruaj quiere expresar también una dimensión del hombre, pero la ruaj al mismo tiempo expresa una propiedad de Dios y al mismo tiempo expresa a Dios mismo. Entonces, dentro de toda este término es polivalente, el de ruaj o el de espíritu, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí es donde la cosa se empieza a complicar un poquito más. Dos expresiones para entender esto del espíritu. Una analogía como muy gráfica y la otra como desde un corte más filosófico. La primera, si ahorita nosotros estamos aquí estudiando, ¿no? Lo que tiene que ver con la escatología. Pero, ¿qué tal? Y ahorita que nosotros estamos estudiando, entra a nuestro cuarto, el lugar en el que nosotros estemos ahora, un aroma muy rico a comida, ¿no? Probablemente yo, por ejemplo, no puedo estudiar si percibo el olor a comida porque me causa conflictos, ¿no? Porque yo creo que pienso en comer en lugar de estudiar. Entonces yo no puedo estudiar con un aroma a comida, no puedo, ¿no? Y entonces, está esta expresión, y si ahorita nosotros, por ejemplo, olemos unos taquitos ricos o unas fritangas o lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que más les guste, ¿qué es lo primerito que vamos a hacer o a buscar? ¿De dónde viene el aroma, no? Y ver si es el vecino o si
O si la otra persona, o mi mamá, mi papá, mi esposo, esposa, lo que sea, ya está cocinando para que ahorita que acabe el club, pues ya cenar. Entonces, ahí está el aroma. Y este aroma, ¿qué es lo que nos va a llevar a nosotros cuando acabemos el club a levantarnos e ir en busca de ese aroma? Pero ¿qué es lo que necesitamos para movernos? Un cuerpo, en primera instancia, ¿no? Y que este cuerpo se mueva. Y este principio anímico que mueve al cuerpo es el alma. Y el espíritu va a ser como esta especie de guía que nos va a ir conduciendo hacia un lugar específico. Por eso te digo que en este sentido el término espíritu, sobre todo en la constitución por parte del hombre, se vuelve un tanto complejo de abordar y no simplemente es esto. Ahora, desde una perspectiva como más filosófica, cuando hablamos de la dimensión corporal, estamos hablando de todo lo creado, de absolutamente todo lo creado, de todo, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión anímica, es decir, del alma, aquí nos estamos refiriendo solamente a los seres vivos. Por ejemplo, yo con este, a ver, déjenme ver. Con este marcador, por ejemplo, comparto yo la dimensión material o compartimos nosotros la dimensión material, ¿sale? Y esto es lo que nos une. Pero hablamos también de un alma, que es esta capacidad de ser vivo. Esta plantita que yo tengo aquí atrás es un ser vivo, ¿no? Entonces, es lo que me identifica con esto. Pero cuando hablamos de espíritu, ya hablamos de la capacidad de relación con el otro, que es en este caso entre nosotros y para con Dios, ¿no? Que es lo que nos va a elevar sobre todo de la creación. Entonces, el cuerpo, lo material, lo que nos emparenta con absolutamente todo lo creado. El alma, lo que nos emparenta con absolutamente todo lo vivo. Y el espíritu es lo que nos distingue de lo simplemente material y de lo simplemente vivo, porque nosotros tenemos esa capacidad de relación. Ahora, aquí entiéndase, porque se me puede decir, y bien dicho, ¿no? Por ejemplo, los árboles, las plantas y todo eso, sabemos que se relacionan por debajo de la tierra y que nosotros no lo vemos, pero muchos de estos, las raíces están conectadas, ¿no? Aunque nosotros no lo vemos, están interconectados por abajo, ¿no? Entonces se me puede decir eso, también se me puede decir, ok, pero los animalitos también se relacionan. Sí, correcto. En eso no hay forma de decir. Pero cuando yo acá hablo de relación consciente, pensante, racional, con la capacidad de amar, ¿no? En ese sentido. Porque aquí sí, a nivel teológico, sí tenemos que distinguir. Los animalitos no son seres racionales, son seres instintivos. Desde la teología sostenemos eso y desde la filosofía también otro tanto, ¿no? Aunque es como una forma muy común de decir, ya viste este perrito, este gato, lo que es bien inteligente, es bien listo. No, bueno, en el lenguaje coloquial no hay ningún problema, ¿verdad? Porque pues nos situamos en una perspectiva muy amplia, pero cuando hablamos ya, al menos desde la filosofía y desde la teología, en este sentido, sí se suele decir que el hombre es el único animal racional, que es lo que lo distingue de todos los demás seres vivos. Y entonces, esta expresión también aquí nosotros lo podemos entender. Nuestro cuerpo es lo que nos emparenta con absolutamente todo lo creado, hasta con este plumo. Que este ya es co-creado, ¿verdad? Porque no es simplemente que ya haya surgido así, sino que el hombre lo inventó, lo creó, etcétera, ¿no? Pero es lo que nos emparenta con esto. Nuestra dimensión anímica, nuestra alma nos emparenta con todo lo vivo. Por ejemplo, la plantita, los animales, lo que ustedes quieran. Y el espíritu es lo que nos da la capacidad de relación con Dios. Ahora, esta capacidad de relación con Dios implica lo corpóreo y lo anímico. Implica el cuerpo y el alma.
Y esto es bien padre y bien interesante también desde el mundo judío, porque ustedes han de saber que cuando el judío ora, ¿no? Que no sé si esto ya lo he comentado, pero recuerden cuando el judío ora, ora con todo el cuerpo, moviéndose. ¿Cuál es la idea? Justamente esta. No se comunica con Dios, no se alaba a Dios, no se le da gracias a Dios, simplemente con la mente, como muy frecuentemente lo hacemos nosotros, ¿no? Para nosotros hacer oración que implica estar sentados en un lugar cómodo, no tan cómodo para no quedarnos dormidos, pero sí cómodo, silencioso y una oración mental, normalmente, normalmente, ¿no? Y la expresión del mundo judío es bien interesante con esto, porque entonces implica un orar con todo lo que nosotros somos, cuerpo y alma, lo material y lo anímico, el alma que mueve a esto material. Pero es este espíritu el que nos da la capacidad de relación con Dios, ¿no? ¿Queda claro? Perfecto. Aunque les digo, tradicionalmente la iglesia ha insistido más en esta perspectiva del cuerpo y del alma. Muchas gracias, Iván. Con gusto, Sol. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Por ejemplo, ahora que se escuchan tantas atrocidades en las noticias que de descuartizamientos, desaparecidos, gente calcinada, gente que ha muerto de una manera muy trágica, ahí estamos hablando que desaparece un elemento, ¿no? Que es en este caso el cuerpo. No hay un lugar donde reposen las cenizas, por lo menos, o los restos óseos. Eh, Ahí cómo se podría interpretar, cómo se podría llevar esto de la resurrección, ¿no? De esto que estamos llevando en términos escatológicos. Ujú. Eh, o cuando también que lo destazan y que, bueno, en las noticias, ¿no? Tantas cosas que vemos y que escuchamos que la cabeza quedó por acá y hubo un desmembramiento. Qué triste, ¿no? Que no se dé esta cristiana sepultura de acuerdo a nuestras creencias religiosas. Sí, fíjate que has tocado un tema bien importante, interesante. Quizá lo profundicemos cuando hablemos propiamente de la resurrección del cuerpo, ¿no? Pero aquí como estamos en la introducción, pues tenemos esta amplitud temática, ¿no? Entonces, fíjense, desde este punto, ¿por qué? Va a ser bien interesante esta perspectiva, porque la escatología va llevando justamente a hacer estas preguntas, ¿no? Sobre la resurrección de la carne. Por eso, bajo esta perspectiva, la misma escatología ha intentado hacer estos ensayos de reflexión con estas madres buscadoras, ¿no? Este contingente que es muy amplio, ¿no? Porque a final de cuentas, justamente, si la escatología apunta hacia la resurrección de la carne, ¿qué pasa en este sentido cuando no se encuentra el cuerpo o cuando se ha desmembrado el cuerpo? Aquí hay que ir haciendo ya una como expresión o distinción a nivel teológico propiamente, porque aunque el cuerpo es un constitutivo biológico, y ahí lo tenemos, ¿no? Y cuando hablamos de la resurrección de la carne o de la resurrección del cuerpo, no hablamos propiamente y exclusivamente de la reanimación de este constitutivo biológico. Es decir, la resurrección de la carne o la resurrección del cuerpo es una perspectiva teológica, no biológica. Desde aquí hay que irlo entendiendo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros asumimos la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo, etcétera, ¿no? Nos vamos a una de las preguntas importantes. ¿Y con qué cuerpo? ¿No? Con el de cuando teníamos 18 años, donde estábamos muy fuertotes, sanotes y todo, o más bien el cuerpo que tenemos cuando vayamos a morir.
Por ejemplo, y en todo esto siempre rescatar, yo suelo decir la teología de Pixar, ¿no? De la película de Coco, porque ya ven ustedes ahí en el imaginario de la película. Claro, no estoy diciendo que esto es teológico, solamente por ocupar la expresión, pero en el imaginario de esto, la hija es ya la viejita, la ancianita, y la mamá que se supone debería de estar mayor es la jovencita, ya estando en el otro mundo o en el cielo, ¿no? Lo que se identifica como cielo en la película. Entonces, el imaginario ahí, ¿cuál es? El cuerpo con el que muramos es el cuerpo con el que vamos a estar, o con el que en todo caso vamos a resucitar, ¿no? Pero en el mundo cristiano, en la reflexión teológica, no tenemos que asimilar de manera inmediata la resurrección de la carne o del cuerpo con este constitutivo biológico que ahora nosotros tenemos. Y el ejemplo más claro, pues bueno, puede ser ahí con San Pablo, ¿no? San Pablo, dentro de sus cartas, se pregunta, ¿y con qué cuerpo resucitaremos? Y hace la analogía. Pues así como se siembra una semillita y germina un fruto, una planta, una flor, lo que sea un fruto, ese fruto que ha germinado ya no es exactamente la semilla, porque ya no es la semilla en sentido estricto, ¿no? Pero es parte de la semilla, es decir, de la semilla ha nacido. ¿Es la semilla? En cierto sentido sí, porque se transformó en esta flor, fruto, lo que ustedes quieran, pero ya no es propiamente la semilla porque ya se transformó. Entonces, bajo esta perspectiva, sí es la semilla, pero ya no es la semilla. ¿No? El sí, pero no, en este sentido. Entonces, ¿vamos a resucitar con nuestro cuerpo, con nuestra carne? Sí. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Es una de estas preguntas que diría uno de mis maestros de teología, la misma teología tiene que responder. No, no, o sea, no sabemos con qué cuerpo, si el de los 18 años, el de los 25, el de los 30. ¿Por qué? Porque este cuerpo, que es un constitutivo muy valioso para nosotros, también es un constitutivo biológico, ¿no? Y entonces la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo, no apunta directa e inmediatamente, sin más, a la resurrección de este constitutivo biológico, sino de nuestra dimensión carnal, corporal. ¿No? Vamos a resucitar con él mismo. Ya en un tiempo futuro, cuando pase esto, pues ya veremos con qué cuerpo exactamente resucitamos. ¿Me explico? Pero aquí lo que me interesa rescatar es que esta es una perspectiva no biológica, no de anatomía, sino teológica, con lo cual se intenta rescatar, más allá de con qué cuerpo exactamente resucitemos, si con el de 25, 15, 30 o con la edad que tengamos cuando muramos, lo importante es rescatar con esto que el cuerpo, la dimensión carnal, también tiene valor. Es también a lo que va apuntando. Por tanto, respondiendo concretamente a la pregunta, si están desmembrados, si no hay un cuerpo que sepultar cristianamente, como por ocupar tu expresión, esto no implicaría un problema para la resurrección de la carne. No implica, y porque fíjense, hay una expresión que frente a esto dice pues como una historieta, ¿no? Que dice que los panteones en el día final de la resurrección va a ser una fiesta porque los hígados y los riñones se van a encontrar y van a preguntar que a quién pertenece, ¿no? Dentro de este imaginario, vuelvo a decirlo. Pero el punto es entender, no es a nivel fisiológico, biológico, material sin más, sino es una forma de entender a nivel teológico que nuestro constitutivo corporal no es simplemente desechable, sino que tiene importancia. De alguna manera va a haber su resurrección. ¿Cómo? No lo sabemos con exactitud. A lo más que nos queda es San Pablo. Es este cuerpo, va a ser nuestro cuerpo, pero glorificado, ¿no? Y entonces ahí lo tenemos. Por eso hay ejemplo con Jesús, ¿no? Rastreándolo desde la cristología. Por eso cuando Jesús recién resucita,
no permite que nadie lo toque, porque ya es otra realidad, ya está glorificado. Es su mismo cuerpo, porque si no se hubiera quitado las señales de la cruz, es su mismo cuerpo, pero glorificado. ¿No? Y entonces esto va implicando también, por ejemplo, bueno, en la lógica del relato y demás, pero también, por ejemplo, que los discípulos de Maús y otros tantos relatos no reconozcan a Jesús, porque es Él, pero ya es otro. Me explico, ya está glorificado. Es el mismo, pero glorificado. Y entonces, esto implica entender que esta resurrección de la carne va más allá del estatuto biológico. Es una perspectiva teológica y que, por tanto, esté el cuerpo desmembrado o simplemente no haya cuerpo, no significa que por eso no va a resucitar el cuerpo de esa persona, porque va más allá de lo estrictamente biológico. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Con gusto. Gabriel, ¿te escuchamos? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahora que mencionas esto justamente de el no reconocimiento del cuerpo de Jesús por parte de quien lo conoció por varios años, al menos se dice que podrían ser tres, yo siempre me pregunté cómo es que no puedes tú reconocer a alguien independientemente de la resurrección, ¿cómo puedes no conocer a alguien o no identificarlo si las facciones fueran las mismas? Entonces, vemos que Magdalena, María Magdalena lo ve y lo confunde con alguien más, un jardinero. Los de Maús tampoco lo reconocen, pero lo reconocen en un gesto. Y la gente que está a su alrededor con las puertas cerradas y lo recibe y son saludados, se puede decir, era su círculo más cercano y no lo reconoce. Así que a mí me ha parecido la teología católica, cómo ha ido avanzando en el conocimiento, en el entendimiento paulatino de todos los conceptos, entre ellos el cómo vamos a resucitar y retomando la palabra de Pablo, tendríamos que saber que ese cuerpo glorificado no necesariamente se va a parecer al nuestro, que es lo más probable, porque bien dices, las marcas en sus manos y en su costado las tenía, tan las tenía que Tomás lo reconoce y no se atreve, no dice el texto que se atreva a tocarlo, pero le dice la frase que nosotros repetimos una y otra vez en misa. Así que esta parte en la que la iglesia no aceptaba que el cuerpo fuera calcinado, ya cambió, pero nos deja un conocimiento nuevo. La teología católica ha ido avanzando al grado de aceptar que aunque el cuerpo quede desmembrado o sea incinerado, para Dios no hay imposibles. Y entonces seguramente no vamos a tener las mismas facciones que tengamos ahorita. Así que no, ya los accidentes del cuerpo ya no los vamos a conocer como son, ya no los vamos a volver a ver. Seguramente solo quedará para el futuro, esa vida futura, el recuerdo quizás de las obras bien hechas aquí y tal vez alguna otra cosa, pero el relacionarnos con un papá que sea más joven que nosotros o más con otra perspectiva, realmente yo no lo veo posible. Entonces, yo creo que aquí la enseñanza para, al menos para mí, es que si hay otra vida, sí podemos ser sujetos de esa salvación y seguramente yo ya no me voy a parecer en la siguiente vida a lo que ahora soy. Sí, Gracias a Jesús. gracias, Gracias. gracias, Gabo. Sí, porque les digo, o sea, vamos a seguir siendo los mismos, pero glorificados. O sea, vamos a tener este proceso, ¿no? Eso va a implicar ser los mismos, pero no ser exactamente los mismos, ¿no? En este sentido.
Ahora, aquí respecto de esto, ¿no? Has comentado algo bien importante que vamos a ir profundizando, pero lo que tiene que ver con nuestra identidad. Y nuestra identidad implica acciones, pensamientos, formas de ser, etcétera. Eso lo vamos a descubrir más adelante, es lo que con mucha probabilidad el alma va a conservar, porque es lo que nosotros somos, nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestras heridas, pero ahora superadas e integradas en nosotros, nuestras expresiones. Bueno, en fin, va a venir todo un proceso bien interesante que poco a poco vamos a ir estudiando en este bloque escatológico, ¿no? Pero sí, es importante entender esto y que la misma iglesia pues ha ido cambiando, ¿no? A tal grado justo de que ahora se permite incinerar a las personas. Eso va a ser imposible. ¿Por qué? Por la resurrección del cuerpo, de la carne. Pero se fijan, ya hubo un desplazamiento. Ya no es simplemente la resurrección de este constitutivo biológico, sino que quiere expresar más que eso una idea teológica de recuperar la importancia del mismo cuerpo, así como del alma. Somos una unidad. Pues por ahí iría también esta perspectiva. Muy bien. Pues si les parece, vamos dejando hasta aquí nuestra sesión. Nada más denme un momento. La próxima semana no tenemos club de lectura, pero tenemos charlas de formación, ¿no? Esta lectura pues va siendo la introductoria, ¿no? Y la próxima semana, pues bueno, nos detendremos a la escatología, los fundamentos bíblicos. Vamos a ir sentando las bases desde donde se fue capturando la escatología en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora medianamente medio lo comenté con la idea de la retribución, el Sheol y todo esto, ¿no? Pero para ir viendo estos fundamentos de una manera más precisa. Nos vamos a dar cita el próximo miércoles y jueves 30 y 31 de julio a las 9 de la noche. Ya saben, les voy a enviar la invitación, ¿no? Para si gustan participar, me confirmen, ¿no? La cooperación 50 pesitos, ya saben, si no pueden darla no hay ningún problema. Si pueden dar un poquito más, pues les estaré muy agradecido, ¿no? Como sea, les voy mandando la invitación para esto y también se pueden ir invitando pues a más personas, pues también sería parte de nuestra misión evangelizadora, ¿no? Al respecto de todo esto. Pues muy bien, si no hay algún otro comentario, perfecto, pues vámonos a descansar. Nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días. Cuídense y Dios les bendiga. Gracias, Iván. Muchas Gracias, gracias. hermanito Iván. Muchas Buenas gracias. Noches, Mucho gusto. hermanito. Gracias, hermano Iván, y buenas noches a Muchas todos. gracias. Nos Paz y vemos. bien. Así bien. Paz y Buenas bien, noches. hermanito. Paz y bien. Buenas Gracias, noches. Iván.